Viernes, 24 de enero de 2025. Materia civil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 202-9818. Tipo, aislada. Caducidad de la instancia. El escrito de designación de nuevos abogados patronos en un incidente de nulidad de actuaciones interrumpe el término para que opere. Legislación del Estado de Puebla. Hechos, en un juicio de división de cosa común, en la etapa de ejecución de sentencia en la que se aprobó el proyecto de partición y adjudicación. Se promovió incidente de nulidad de actuaciones contra todo lo actuado a partir de la notificación del auto en el que se señaló fecha y hora para la junta en la que se pondría a la vista de los copropietarios el citado proyecto. En los autos del incidente el demandado presentó escrito de designación de nuevos abogados patronos, el cual fue acordado de conformidad. En proveído de fecha posterior, con fundamento en el artículo 82, párrafo primero, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Se decretó la caducidad de la instancia de dicha incidencia, resolución que constituyó el acto reclamado en amparo indirecto, el cual fue negado al estimarse que la designación de nuevos abogados patronos no es una promoción que interrumpa el término para que opere la caducidad, dado que no impulsa el procedimiento. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en un juicio civil en el que se promueve un incidente de nulidad de actuaciones, el escrito de designación de nuevos abogados patronos interrumpe el término para que opere la caducidad de la instancia. Justificación. No toda promoción o acto procesal interrumpe el término para que opere la caducidad de la instancia, sino solo las que tienen el propósito de concluir el juicio hasta su final. Las promociones cuya finalidad es señalar nuevo domicilio para recibir notificaciones, autorizar a determinadas personas para oírlas, así como que se reconozca a alguien el carácter de abogado patrono o apoderado son idóneas para interrumpir el término para que opere la caducidad, porque tienden a mantener viva la instancia pues, de no hacerlo, no podría obtenerse lo buscado. Lo anterior, en atención al criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. Julio de 96, de rubro, caducidad de la instancia. El escrito mediante el cual se autoriza para recibir notificaciones interrumpe el término para que opere. Interrupción de la jurisprudencia número 4A/J. 20/94 publicada en la página 25 de la Gaceta 79 del Semanario Judicial de la Federación. Punto. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 2 de 3. Registro digital, 202-9834. Tipo, aislada. Providencias precautorias. La reclamación de tramitación incidental prevista en el artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, no constituye un medio ordinario de defensa para combatir su emisión y por tanto, no es necesario agotarla previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Hechos. En un juicio de amparo indirecto el juez de distrito admitió la demanda contra la emisión de una providencia precautoria dentro de un juicio ordinario civil. La parte tercera interesada interpuso recurso de queja al estimar que la persona quejosa debió agotar la reclamación que se tramita vía incidental prevista en el artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la reclamación de trámite incidental prevista en el citado artículo 252 no constituye el medio ordinario de defensa para combatir la legalidad de una providencia precautoria en un juicio del orden civil, sino que tiene como propósito que se analicen cuestiones relacionadas con su levantamiento. Justificación. Conforme a lo resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 1/97. El recurso o medio ordinario de defensa al que se refiere el principio de definitividad en la ley de amparo, es el que tiene a su alcance el quejoso para lograr que se revoque, nulifique o modifique la resolución impugnada, y cuya interposición esté prevista por la ley dentro de una serie coordinada de actuaciones que empieza con la emisión de un acto inicial y concluye con el logro del efecto perseguido, para otorgar la posibilidad del primer examen de la cuestión debatida y lograr asegurar, en la medida de lo posible, la recta administración de justicia. En términos generales,
Un incidente es una cuestión que sobreviene durante el curso de la acción principal, sobre lo cual la doctrina explica múltiples clasificaciones, tales como la que se refiere a sus efectos, ya que pueden resultar de previo y especial pronunciamiento si impiden la prosecución del juicio principal y se sustancian en la misma pieza de autos. Contrariamente a los que no oponen obstáculos a la tramitación de la cuestión principal, ni suspenden el trámite, también destaca la clasificación en cuanto al objeto, porque pueden versar sobre el fondo del asunto o únicamente sobre circunstancias que se refieren a la validez del procedimiento. El incidente previsto en el artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, puede plantearse en cualquier tiempo hasta antes de que se dicte la sentencia ejecutoria, lo cual tiene su razón de ser en que no se puede atacar la legalidad de la providencia precautoria, ya que las alegaciones y argumentos que lo sustentan están encaminados, no propiamente a combatir las razones por las que se concedió la providencia precautoria o, en su caso, las pruebas en que se sustentó, sino a poner de manifiesto los hechos y los elementos, muchos de ellos ocurridos después o que no se tuvieron en cuenta al decretar la medida, que puedan llevar a levantarla, esto es, a demostrar que su mantenimiento ya no se encuentra justificado y debe dejar de surtir efectos. Lo anterior es concordante con el análisis realizado por la propia primera sala respecto a la tercería excluyente de dominio, en que determinó que no era necesario que se promoviera previamente al de amparo indirecto, ya que la tercería constituye un procedimiento independiente, diverso a la materia de análisis en el juicio de amparo, como sucede con el aludido incidente. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 3. Registro Digital, 202-9817. Tipo, aislada. Actos prejudiciales o medios preparatorios a juicio. Iniciado el procedimiento o juicio relativo, la falta o ilegal emplazamiento a aquellos debe alegarse vía excepción o defensa y no en amparo indirecto. Aplicación de la jurisprudencia 1A/J. 23/96. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede el amparo indirecto contra la falta o defecto en el llamamiento a los actos prejudiciales o fuera de juicio, cuando ya inició el procedimiento o juicio relativo. Mientras unos lo consideraron improcedente en términos de la jurisprudencia 1A/J. 23/96. Cuyos alcances quedaron definidos en la contradicción de tesis 131/2003 PS. Los otros estimaron que sí procede conforme a la mencionada jurisprudencia y a la diversa P/J 50/96 del Pleno del Alto Tribunal, de rubro actos preparatorios del juicio o prejudiciales. Las resoluciones dictadas con motivo de ellos son emitidas fuera de juicio y, por ello, impugnables en amparo indirecto. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte ya resolvió que la falta o ilegal emplazamiento a los actos preparatorios o medios preparatorios a juicio solo puede reclamarse en amparo indirecto antes de que inicie el procedimiento o juicio, porque una vez iniciado deberá alegarse vía excepción o defensa. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 39/95, de la que derivó la jurisprudencia 1A/J. 23/96, de rubro, medios preparatorios a juicio. Es procedente el amparo indirecto de conformidad con la fracción 3 del artículo 114 de la Ley de la Materia cuando se reclama la falta de emplazamiento a los mismos. Determinó que procede el amparo indirecto contra la falta o defecto del emplazamiento a los medios preparatorios, porque se deja en estado de indefensión al interesado quien no puede hacer valer algún mecanismo de defensa en dichos medios, aun cuando pudiera combatirse en el procedimiento que se instaura. Posteriormente, al resolver la contradicción de tesis 131/2003 PS. Sobre la procedencia del amparo indirecto contra la falta o indebido emplazamiento a los medios preparatorios a juicio, la propia primera sala sostuvo que ya estaba resuelta esa problemática, porque en la diversa contradicción de tesis 39/95 ya se había determinado que procede el amparo indirecto siempre que no hubiera iniciado el procedimiento o juicio pues, de lo contrario, debía alegarse vía excepción o defensa en el juicio. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.